Buenas noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche de Locos por nuestra historia, una noche donde vamos a tener un invitado, un amigo, un ponente, un gran ponente, escritor y trabajador precisamente, investigador precisamente de los aspectos menos conocidos pues de la historia de Roma y de cómo su civilización pues nos ha inspirado y nos ha, digamos, influenciado pues hasta el día de hoy y cómo Hispania, la provincia de Hispania, pues ha procurado grandes personajes ilustres, precisamente que dieron lustre a la historia de Roma, emperadores como precisamente como Adriano, como Trajano, como Marco Aurelio, como Teodosio, literatos como Marcial, como Quintiliano, como Lucano, es decir, y podríamos seguir la lista, pero voy a dejar que sea él mismo precisamente el que nos dé, digamos, más detalles sobre esta gran ponencia que nos va a regalar y que va a ser el deleite de todos de nuestros invitados de esta noche y también de los que vean a través de nuestros enlaces de Facebook, de Locos por Nuestra Historia, y del canal de YouTube Locos por Nuestra Historia, pues esta gran conferencia. Esta noche no va a estar precisamente mi amigo y cofundador Miguel Ángel López de la Asunción por motivos precisamente de salud, pero desde aquí pues le damos un fuerte abrazo y pues le deseamos una pronta recuperación y de verdad que estamos creciendo gracias al trabajo de Miguel y al mío propio. Humildemente, pues estamos ya prácticamente en 8.000 miembros en Facebook y también hemos rebasado los 1.000 suscriptores en YouTube. Ya vamos precisamente por 1.130, si no me falla la memoria. Y la verdad es que lo agradezco muchísimo pues a nuestro público y a todos aquellos que se quieran sumar y unir a este proyecto que solamente quiere recuperar la historia en mayúsculas de todas las épocas, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea y todos los temas posibles que podamos tratar y llevarlos a su casa para que disfruten. Y ahora vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, a Paco Álvarez Rodríguez. Paco Álvarez Rodríguez es madrileño, es publicista, es investigador, geógrafo e historiador, además de pequeño empresario, presentador y tertuliano, poeta, comisario de exposiciones y padre de familia. Es miembro de la Asociación de Divulgadores de la Historia y en distintos proyectos culturales. Ha colaborado, entre otros precisamente, eh, ha colaborado, entre otros, con el Ayuntamiento de Madrid, la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, Discovery Channel, la 2 de Radio Televisión Española, National Geographic Channel, la COPE, entre otras radios y múltiples revistas. Además, ha colaborado con personalidades como Milos Forman, Kerry Kennedy o Yvonne Blake, entre otros. Recientemente ha publicado los libros Somos Romanos, de la editorial Edad, de 2019, Estamos locos estos romanos, de la editorial Modus Operandi 2020, y Romanos de aquí, de la esfera de los libros en este año, el 2021. En sus libros encontramos esa clave de humor que usa a la hora de narrar y que provoca que se te escape la risa mientras lo vas leyendo. En Somos Romanos, Paco Álvarez Rodríguez explica de manera eficaz y elocuente las similitudes entre la antigua Roma y nuestra época. En este viaje nos acompañan en su libro varios romanos de ayer, de hoy y de siempre. Romanos tan dispares como Groucho Marx, Woody Allen o Marco Valerio Marcial, procedentes de lugares como Nueva York y Calatayud, que nos van ayudando, haciéndonos sonreír con sus citas, a descubrir que es verdad que somos romanos. En la obra Estamos locos estos romanos centra la mayor parte de la obra en dar un repaso a la historia de la península, que le permite hacer un símil con la conquista del salvaje oeste, porque Hispania para Roma vendría a ser su salvaje oeste particular, explicando con detalle cómo se estructuraban los íberos, los celtíberos o los celtas, analizando algo tan complejo. Cierre el micro, por favor. Paco. Vendría a ser su salvaje y este particular, explicando con detalle cómo se estructuraban los íberos, los celtíberos o los celtas, analizando algo tan complejo como es la cultura tartésica, uno de los grandes misterios de la Hispania prerromana. Finalmente, en Romanos de aquí, nos habla de nuestros amigos romanos, de todos aquellos que nacieron aquí mismo, en Hispania, desde Alucio, el príncipe íbero, hasta Egeria, la primera escritora hispana, pasando por los Séneca, Trajano, Teodosio, Placidia o los Balbos, además de adentrarse en las apasionantes historias de muchos de nuestros héroes más o menos olvidados. Paco Álvarez Rodríguez, recorramos de tu mano la geografía de Hispania, recordando a todos aquellos hispanos que tanta gloria dieron al Imperio Romano. Abra el micro y delítenos con su intervención. Muchísimas gracias.
Ahora sí, perdón, que es que soy un abundante. Oye, nada, pues no sé, después de todo lo que has dicho, ya podemos dar por terminada la charla. Y no, en fin, que primero, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar tan locos por nuestra historia, tanto, por supuesto, a Alfonso y a Miguel y a todos vosotros y a todos los que seguís las conferencias, que yo siempre le digo a Alfonso que están alcanzando un nivel tal que yo debería de no estar aquí, porque la gente cada vez es mejor y yo pues soy bastante normalito, pero sí me encanta la cantidad de temas, la variación y que todo se está tratando con un nivel que a mí me encantaría, y así se lo he transmitido, que algún día pudiéramos juntarnos unos cuantos y tener unas jornadas en vivo y en directo de todo esto, porque mola, porque creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y se está juntando a gente muy, muy curiosa. Entonces, una vez nos hemos hecho todos la pelota, pues ya he venido a hablaros de mi libro, Chan, Chan, Romanos de aquí, y bueno, de mi libro y de, sobre todo, más que de mi libro, pues de los romanos que éramos nosotros hace 2000 años. Entonces, como ha dicho Alfonso, pues en mi primer libro, en Somos Romanos, yo hablaba un poco de las similitudes de cosas que siguen siendo exactamente iguales en, en la España de hoy o en nuestro mundo actual y en el mundo romano, cosas que son curiosidades que te pones a mirar y luego resulta pues que no sé, que el matrimonio, la fórmula del matrimonio era muy similar o que los pasos de cebra los inventaron los romanos o que seguimos usando los mismos nombres de los días y de los meses que ellos, por ejemplo, y así un montón de cosas. En el segundo libro, en Estamos locos estos romanos, pues sí quería contar la historia de cómo nos hicimos romanos, cómo fue la conquista y cómo fue, perdonar, que después de 200 años de estar partiéndonos la cara con los romanos, pues de pronto fuéramos más romanos que nadie y empezáramos a mandar gente a Roma a mandar, a gobernar el imperio, primero la república y luego el imperio. Y en Romanos de aquí lo que pretendo es dar un paseo por Hispania, hablando, empezando en Cádiz, ¿no? Que es donde empieza todo, que es la ciudad más antigua de Occidente, evidentemente, que se fundó a lo mejor en tiempos de la guerra de Troya, o sea, hace 3000 y pico años, que yo siempre digo que si Cádiz, en vez de Cádiz, fuera Cardiff y estuviera en Inglaterra, pues no sé, sería la ciudad más famosa de Europa, series a tutiplén, no sé, en la bahía de Cardiff sería la bomba, a lo mejor la plaza de Trafalgar, que es de Cádiz, sería mucho más grande y la columna sería la bomba, no sé. Pero como es Cádiz y como es España, pues no le hemos hecho o no se le ha querido hacer demasiado caso. Entonces, bueno, decía yo, empezando en Cádiz y dando la vuelta y terminando en el fin del mundo, en el Finisterre, en Galicia, que es donde efectivamente se acababa el mundo. O sea, nos cuesta trabajo imaginarnos un mundo en el que España fuera el extremo, ¿no? En el que España fuera la Extremadura. Pero es así, o sea, de hecho eso, todos sabéis que Hércules, ¿no? Puso las columnas en el estrecho, puso sus dos columnas, una es una de las montañas de Ceuta y otra es Gibraltar, lo que queda, y con un cartel que decía, no hay más allá, non plus ultra. Pero como los hispanos, como los españoles somos un poquito cabezotas, dijimos, ¿cómo que no hay nada más allá? Sujétame el cubata. Y fuimos allí y vimos que sí, que había un más allá. Y por eso están las columnas en nuestro escudo y ponen más allá. Las incorporó al escudo el César Carlos I. Así que desde entonces, pues bueno, nosotros demostramos que había un más allá y llevamos a Roma a ese más allá. Y ahora hablaré un poco más del tema, porque yo hablo de romanos, pero romanos son tanto Trajano como a lo mejor Francisco de Vitoria o, o Junípero Serra. O sea, quiero decir, son gente que hizo algo parecido, yo creo, en favor de nuestra civilización, que la considero hispana y por lo tanto romana, porque nuestro derecho sigue siendo romano, porque nuestro idioma es prácticamente romano, porque nuestras costumbres son muy romanas, desde hasta lo de tomarnos un vino y un aperitivo, hasta pues que nuestras mujeres tengan evidentemente más libertad que la que tienen en otras civilizaciones, como la islámica o la china, que no digo yo
que sean mejores o peores, sino que aquí somos más libres y yo, francamente, prefiero ser más libre. Entonces, por eso prefiero ser romano. Entonces, bueno, ya hablaba de eso, de la ruptura de las columnas de Hércules, el dar la vuelta desde Cádiz hasta el fin de la tierra. Y en ese camino por Hispania, pues he ido encontrándome con personas romanas, hispanas, unas que creíamos, o que creía yo conocer y que resulta que no conozco tanto, y otras de las que no tenía ni idea y que creo que deberían de tener un hueco importante en nuestra historia. Entonces, evidentemente, pues claro, en Cádiz pues empiezo a hablar de los Balbos, ¿no? De Balbo el Mayor, que fue el primer cónsul de la República Romana, el primer como presidente de Roma, que no fuera italiano, bueno, que no fuera ni romano tan siquiera. Y es un tío que fue amigo de Pompeyo, amigo de Julio César. Bueno, de hecho fue el Magister Fabrum, fue el general de intendencia de Julio César, tanto en las guerras contra los lusitanos como luego en la guerra de las Galias. O sea, de no ser por este señor de Cádiz, pues la logística tan maravillosa que tuvieron las legiones de César en las Galias y que le permitieron conquistar en 10 años un país bastante más grande que España, teniendo en cuenta que en conquistar España tardaron 200 años, pues parte de ese mérito lo tiene evidentemente su general de logística, ¿no? Napoleón siempre decía que los malos generales piensan en la estrategia y los buenos generales piensan en la logística. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, Balbo era ese general, fue el que permitió que los ejércitos de César pudieran recorrer tranquilamente la Galia. Y luego también fue amigo de Cicerón hasta el punto que Cicerón lo defendió a Balbo en un juicio y se conservan los discursos de Cicerón pro Balbo, lo podéis buscar por ahí, no son muy entretenidos, pero macho, o sea, fíjate, este señor de Cádiz que era amigo de los personajes más importantes de la época y todavía más, fue amigo de Octavio Augusto, fue amigo de Octavio antes de que fuera Augusto y desembarcó con él en Alejandría, en la famosa guerra que terminó con Marco Antonio y Cleopatra, bueno, con Cleopatra y el áspid y todo eso, y Marco Antonio suicidándose, o sea, estaba en los sitios más importantes de la historia. Y Balbo, pues no está en los libros de historia españoles y desde luego no está en los libros de estudio de nuestros hijos. En Cádiz hay una calle de los Balbo, porque su sobrino también fue cónsul y también fue muy importante y construyó uno de los 3 teatros más grandes que había en Roma y también construyó el Teatro Romano de Cádiz. Pero quiero decir, fíjate tú, macho, volvemos a lo mismo, ya lo hemos dicho de Cardiff, igual si Balbo hubiera sido inglés o hubiera sido francés, pues lo conoceríamos hasta en la sopa, es más, saldría en nuestros libros de texto, pero como es español, pues no pasa nada, o hispano, no pasa nada, no sale y ya está, se acabó. ¿Cómo vamos a hacer algo por lo que la gente pueda sentirse orgullosa? Pues es mucho mejor que no. Pero bueno, y si este Balbo es desconocido, pues hay gente que también fue... Hay dos granadinos que me caen muy bien. Uno es Neo Paperio Eliano, que fue cónsul pues, en el 135, ya en la época imperial, y en el 145 fue el primer gobernador, que yo sepa, hispano de Britania. O sea, hubo un gobernador español de Gran Bretaña, pues eso, en la misma época en la que Adriano construía un muro de lado a lado para decir, de aquí para arriba sois más brutos todavía. El famoso muro Adriano que mantuvo a los pictos fuera del imperio y al imperio a salvo. Entonces, este señor, volvemos a lo mismo, un señor de Granada que fue gobernador de Britania. Imaginaos al revés, un britano que hubiera sido gobernador de Hispania. No sé, ¿cuántas series de Netflix? ¿Cuántas pelis? ¿Cuántos libros? Una bibliografía completa. Bueno. Y luego también de Granada fue otro tío, un poquito más tarde, Publio Cornelio Anulino, en el 176 después de Cristo, fue gobernador de la Germania. La Germania, que es ese sitio que si habéis visto la película de la serie esta de bárbaros, pues te crees que Germania, pues los bárbaros estos, ¿no? Terminaron con los romanos y ahí Roma nunca estuvo. Bueno, pues sí estuvo, o sea, estuvo donde quiso de Germania y de hecho a mí la serie esa me gustó mucho, me la pasé muy bien,
pero para mí tiene un problema básico de inicio, que es que el tema de la Germania es un libro que, o sea, toda la batalla de Teutoburgo y toda la movida esta, lo escribió Tácito en un libro de estos que estaban de moda entonces, al principio en el Alto Imperio, que habla como del buen salvaje, o sea, como que que los bárbaros son buenos y que los romanos van y los corrompen y tal y cual. Pero realmente, desde mi punto de vista, la batalla de Teutoburgo fue una traición y fue una masacre, no fue una batalla. En Hispania hubo un montón de batallas en las que los romanos cayeron a millares y no pasó nada, y luego Roma volvía otra vez y ya está. Y en Germania pasó lo mismo. Es más, al tío este que traicionó a los romanos, Arminio, su propio pueblo lo terminó matando. Nunca ganó ninguna batalla, la de Teutoburgo, que fue un crimen. Sí, vale, ganaron ellos porque se aprovecharon de... Bueno, fue una traición, o sea, quiero decir, es más traición eso que lo que le hicieron los senadores a Julio César. Y luego, de este tío, de Arminio y de la Germania, no se habló más, solo lo menciona Tácito y tal, bueno, y ese libro pasó desapercibido hasta la época de la Reforma, de la Reforma religiosa, en la que Lutero encontró el libro de Tácito y le pareció muy oportuno para comparar y para luchar, digamos, la nueva religión que estaba creando él, una religión germana, con Roma. Entonces le pareció una metáfora curiosa y tal, y se puso otra vez de moda Arminio y la batalla de Teutoburgo y todo lo demás. Y otra vez, pues más o menos se quedó ahí olvidado hasta que, ¿quién lo recuperó? Himmler, el jefe de las SS, porque claro, en la Germania Tácito habla de que los germanos son rubios, altos y guays y no sé qué, y entonces pues, y habla de Arminio como un héroe germano, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. La realidad es que Arminio fue un puñetero traidor y que lo terminó matando su pueblo, y no mucho después de cuando acaba la serie. Su pueblo, porque era un tío que no servía para nada y desde luego no sirvió para mantener a los romanos fuera de la parte de Germania en la que quisieron estar, igual que tampoco quisieron estar en toda la isla británica, ¿no? En toda la isla grande. Y yo comparo mucho la masacre de Malmedy en la batalla de las Ardenas en 1944, lo comparo mucho con Teutoburgo, porque claro, según cómo se escriba la historia, a lo mejor dentro de unos años, ¿sabes? Termina siendo lo de Malmedy, en vez de una masacre a sangre fría, termina siendo una batalla en la que los germanos rodean a estos americanos y los matan y no sé qué y tal y cual. Y dentro de 2000 años alguien termina escribiendo o haciendo una serie, una peli, contando que qué guay será Arminio y toda su gente. Cuando eso, eran unos puñeteros traidores que no hicieron nada. O sea, quiero decir, es una historia... No es que no sea una historia inventada, es que es una historia tergiversada y además es una historia que era la historia favorita de los nazis. Entonces, bueno, pues si tenemos en cuenta que Alemania en sus primeros 70 años invadió 3 veces a sus vecinos dando lugar a 2 guerras mundiales, pues hombre, pues a lo mejor esa parte de Alemania no es la más recomendable, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hablo tanto de Alemania? Porque, claro, o sea, fijaros que a pesar de todo eso, Alemania, a pesar de ser tan invasores y tan esto, nunca han conseguido exportar su modo de vida más allá de, a lo mejor, Mallorca, ¿no? Y esto, pero por ejemplo, España llevó sus ciudades romanas a otros lados, ¿no? Evidentemente, Mérida, hay aquí, hay en Yucatán, hay en Colombia, hay en todas partes. En Madrid hay 11 ciudades que se llaman Madrid en el mundo, incluyendo una en Suecia y otra en Uzbekistán. Pero Toledo, por ejemplo, que Toletum, fundada en el 153 a.C. por Marco Fulvio Nobilior, o refundada sobre un opidum celtíbero o carpetano, más que celtíbero carpetano, Toledos hay 43 sitios que se llaman Toledo en el mundo, en todos los continentes, en África, en Asia, en Estados Unidos creo que hay 9 o 10 sitios que se llaman Toledo, más importante en Ohio. Quiero decir, podríamos hacer una serie de televisión en vez de ser españoles por el mundo, fuera ciudades españolas por el mundo. Y, hombre, es como para estar orgulloso. Y sobre todo porque esas ciudades son ciudades de nombre romano, casi todas.
¿sabes? Medellín, eso, Toledo, bueno, o sea, muchísimas, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, de esta digresión sobre los bárbaros, los alemanes y cómo nosotros somos más humildes, pero en el fondo mejores, pues sí, efectivamente hubo gobernadores hispanos de Germania y de Britania y del imperio, evidentemente, ¿no? Pero vamos, la historia de Trajano creemos que lo conocemos de toda la vida, porque claro, Trajano, hombre, el primer emperador romano nacido en Itálica, ¿quién no ha hablado hablar? ¿Quién no ha oído hablar de Trajano? Todos. Resulta que Trajano posiblemente cogió o tomó el poder gracias a un golpe de Estado. Y eso no se dice tampoco tanto. Un golpe de Estado hispano y muy bien armado, porque entonces el, el cónsul de Roma era un hispano que se llamaba Lucio Licinio Sura, que llegó a ser cónsul 3 veces, que eso es una maravilla, ¿no? Eso ocurría muy pocas veces y mucho menos fuera de la familia imperial. Pero fijaros, luego, ahora os voy a contar cómo tomó el poder, pero sí os puedo decir que, por ejemplo, según el epitomador de los Césares, que es un historiador antiguo, dijo que Trajano arrebató el imperio con la ayuda de Sura. Y sobre esta sospecha de cómo tomó Trajano el Estado, Plinio el Joven dijo que, aunque a un emperador no se le puede forzar a hacer ninguna cosa, si fue extraña la forma en la que Trajano alcanzó el poder, mereció la pena. ¿Y qué es lo que pasó? Pues bueno, entonces el emperador era Nerva, que era un señor mayor y no sé qué, y que había tenido un montón de movidas con los pretorianos, porque primero no castigó a los que habían matado al anterior emperador, y entonces, pues bueno, tuvo una movida y tal. Y total, Lucio Licinio le dice, yo creo que deberías de nombrar sucesor a uno de los generales más fuertes del imperio. Ahora mismo Roma tenía 2 ejércitos, uno en Germania, oh, qué casualidad, y otro en Siria. Los 2 estaban gobernados por hispanos, luego hablaremos del de Siria, pero el de Germania era el de Trajano. Entonces, ¿qué hizo Nerva? Pues digamos, en un evento un poquito organizado, pues delante de la estatua de Júpiter dijo que Nerva era su sucesor. Lo que no se había, y delante de Lucio Licinio y de todos los hispanos, lo que no se había dado cuenta Nerva es que en ese instante había dimitido como emperador. Pero bueno, tampoco pasó nada porque 3 meses después una gripe se lo llevó al cielo de los paganos y se acabó Nerva y empezó Trajano. Pero Trajano estaba tan seguro de su gobierno y tan controlado ese gobierno por Lucio Licinio en Roma que tardó un par de años todavía en volver a Roma, ya siendo emperador. Bueno, lo normal es que hubiera llegado enseguida para organizarse y todo eso. Entonces, en teoría, eso, mucha gente dice que a Nerva se le engañó para que nombrara sucesor a Trajano por parte del partido hispano y que por eso Trajano se convirtió en emperador. Pero es que Trajano al final es el emperador más importante de Roma, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos. O sea, evidentemente desde Trajano hasta la caída de Constantinopla, cada vez que se nombraba un emperador se le deseaba que fuera tan justo como, o que su época fuera tan justa como la de Augusto y tan feliz como la de Trajano. Y cada vez que se nombraba un emperador. Y siempre, incluso los ingleses, incluso Gibbon, se le escapó que la época más feliz de la humanidad había sido el siglo que va desde Nerva hasta Cómodo, ¿no? Y luego se dio cuenta que todos esos eran emperadores hispanos y dijo, porras, esto hay que cambiarlo de algún modo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues inventarse una dinastía que no existió, que es la Antonina, y llamar a todos los emperadores de entonces los emperadores antoninos. Pero resulta que el primer emperador es Trajano, de Itálica, el segundo es Adriano, de Itálica, el tercero es Antonino, pero es Antonino que Adriano había adoptado como nietos a Marco Anneo Aurelio, a quien conocemos como Marco Aurelio, y que era también de ascendencia hispana, y a Lucio Annio Vero, Lucio Vero, y luego a la vez Cómodo es hijo como sabemos, hijo de Marco Aurelio, y incluso él todavía firmaba como Helio. O sea, realmente hay una dinastía que es la Ulpio Aelia, que es como se apellidaban tanto Adriano como Trajano, que es la que lleva a cabo todo ese siglo y la que gobierna el mundo durante ese siglo, y solo hay un tío que se apellida Antonino.
pero como la historiografía romana la han escrito sobre todo los alemanes y los ingleses, que no suelen ser muy amigos de los españoles, y mucho menos en los siglos en los que lo empezaron a escribir, pues incluso nosotros llamamos Antonina a esa dinastía, en la que solo hay un tío que se llama Antonino, y además eso que fue adoptado por Adriano, con lo cual tampoco tendría que llamarse así. Y luego aparte, todas las mujeres del siglo, todas, Faustina la Mayor, Faustina la Menor, todas las mujeres de todos los emperadores son hispanas, casualmente. Y casi todos los cónsules del siglo también son hispanos. ¿Pero eso nos lo han contado? No, ¿para qué? O sea, no, por Dios, volvemos a lo mismo, podríamos sentirnos orgullosos y eso no mola nada, ¿no? Entonces, bueno, pues en paralelo, bueno, habíamos hablado de Siria. ¿Qué es lo que pasó en Siria? En Siria había otro general que luego supimos, y que tenía un ejército muy gordo y tal, y que luego supimos que era pues quizás un rival de Trajano, pero resulta que desaparece en el año en el que Trajano es nombrado emperador, desaparece de la historia y no volvimos a saber nada de él hasta el siglo XIX, en el que en su pueblo, por Valencia, apareció una placa en la que hablaba de su carrera. Entonces, este tío fue pues como Rambo, solo que era de aquí de Hispania. Para que os hagáis una idea, este señor se llamaba Marco Cornelio Nigrino Curiacio Materno. Fue cónsul, fue tribuno militar de la Legión XIII Gémina, pretor con los emperadores Vespasiano y Tito, legado augusto de la Legión VIII Augusta, propretor de Aquitania, legado propretor de Mesia, y recibió por la guerra de Dacia con Trajano, por la anterior a Trajano, perdón, 2 coronas murales y 2 coronas bayares y 2 coronas clásicas y 2 coronas áureas y 8 astas puras y 8 banderas. Nadie, salvo otro romano, en toda la historia del imperio, tuvo todas estas condecoraciones. Y todo esto acabó, o sea, después del año 93 él era legado de Siria y gobernaba ese sitio y tenía un ejército gordísimo, pero desapareció de la historia y no supimos más, y todavía no sabemos más que lo que ponen estas placas que aparecieron ahí en Iliria, en Valencia, contándonos la historia de un romano de aquí, de un hispano, del que no sabíamos nada, y a lo mejor podía haber sido emperador, ¿no? Pero vamos, es que en general la historia de los hispanos es un poco esa, porque ¿quién es el filósofo más importante del Imperio Romano? Séneca hijo, sin duda. No hay ningún otro que le pueda hacer sombra a Séneca. Y Séneca era de Córdoba. Bueno, resulta que Séneca sí es conocido, sí hay colegios, universidades en Estados Unidos, en Canadá, que se llaman Séneca. Hay colegios en España que se llaman Séneca. Afortunadamente hay incluso sistemas educativos. Pero ¿qué sabemos de Séneca? O sea, sí, el estoico, no sé qué y tal. Si nos ponemos ahora que cada uno diga una frase de Séneca, no tenemos ni idea. ¿Y cómo murió Séneca? Pues sí, más o menos muchos lo sabemos, ¿no? Que si le obligaron a suicidarse y tal y cual, Nerón, justo antes del año de los 4 emperadores. Y también obligó a suicidarse a su sobrino Lucano, que Lucano es un tío increíble porque es un poeta que es famoso desde hace 2000 años y solo le ha sobrevivido un poema, ¿no? La Farsalia, la guerra civil. ¿Y por qué? Quiero decir, yo digo siempre, ¿a quién conocemos de nuestra época contemporáneo que vaya a ser conocido dentro de 2000 años? Que alguien vaya a leer un libro escrito por alguien de hoy, dentro de 2000 años. Pues la Farsalia, salvo en España, obviamente, en todos lados se lee, se estudia, se comenta. Para que os hagáis una idea, hay una frase en Arlington, en el cementerio de Washington, donde están todos los caídos del ejército americano, donde está el monumento de los caídos de la Confederación, de la Guerra Civil Americana. Viene una frase grabada en el monumento de la Farsalia de Lucano, una frase de un tío de Córdoba. Allí. ¿Por qué? O sea, porque es eterno. Y solo escribió ese libro. ¿Y qué es lo que tiene ese libro que lo haga tan eterno? Que es el primer libro en el que se dice que los que ganan una guerra no tienen por qué tener razón, ni tienen por qué ser los bendecidos de los dioses. Ganan una guerra por lo que sea, porque lo hicieron mejor, porque tienen mejor armamento, lo que sea, pero pueden ganar la guerra y perder moralmente. Que es, de hecho, sobre eso va la frase que está grabada en Arlington, sobre eso va la frase, pueden tener la razón moral,
pero equivocarse en cómo hacer la guerra y perderla. Y eso en el siglo I después de Cristo era revolucionario. Bueno, y de hecho seguiría siendo revolucionario durante muchísimos siglos, que tú le llegaras a un rey y le dijeras, ya vale, hemos ganado, pero es que lo hemos hecho mal, ¿no? O sea, realmente los que tenían razón eran estos tíos, los hemos, no sé, o sea, es como si los ingleses después de ocupar Gibraltar y perder la guerra de sucesión, dicen, no, vamos a devolver Gibraltar porque lo hemos hecho injustamente. Molaría, pero eso no ocurre en la realidad, solo ocurre en los libros y solo ocurrió en el libro de Lucano, o fue el primero que lo hizo, ¿no? Y ¿cómo terminó Lucano? Pues también obligado a suicidarse. Seguramente tenía otros más libros, incluso dicen que el Satiricón de Juvenal realmente lo escribió Lucano también. Podría ser, es contemporáneo, no tenemos ni idea, pero es como, pasa como tantas cosas con la Edad Antigua. Y luego, bueno, sí, emperadores, todo lo que quieras. Siempre, el otro día, o muchas veces me preguntan que si realmente los hispanos, vale, hubo muchos hispanos, senadores, hubo hispanos escritores, Quintiliano, Columela, Marcial, yo qué sé, los Sénecas, Lucano, pero realmente Hispania importó algo en el imperio y aportó algo los hispanos que diferenciara el imperio de cómo era antes y cómo era después. Pues yo siempre les pongo el ejemplo, hay muchos, pero siempre les pongo el ejemplo de tres tíos, tres solo, y de distintos siglos, además. Al principio del siglo IV, en el año 325, se convoca el concilio de Nicea, en tiempos de Constantino el Grande y tal. ¿Y quién lo convoca? Un obispo de Córdoba que se llama Osio de Córdoba. Este tío, entre otras cosas, escribe el credo que se sigue diciendo en misa, en todas las misas cristianas, no solo en las católicas, en todas las misas cristianas, cada vez que se dice misa, la frase, que todo lo que se dice, yo creo en Dios, no sé qué, lo escribió un señor de Córdoba. Luego se corrigió un poco en otro concilio, pero básicamente es eso, en otro concilio que, por cierto, también convocó un hispano. Eso es en el año 325. En el 374, por ahí creo que es, pero al final, bueno, 381, otro hispano, en este caso Teodosio de Coca, de Segovia, como el Dic, es emperador, es el último emperador de los dos lados del imperio, de Occidente y de Oriente. Y emite un edicto, el edicto de Tesalónica, por el que se dice que la única religión permitida en el imperio a partir de entonces es la católica. Ya no se admite el paganismo, ni por supuesto las herejías, los arrianos, ni nada de eso. Pero vamos, la única religión a partir de entonces va a ser la católica. Y para unificarla, ¿qué es lo que hace? Pues habla con otro señor que se llamaba Dámaso y que era el Papa de Roma y que era nacido en la provincia de Galaecia, que no es exactamente Galicia, pero que es el occidente de Hispania. Y le dice a San Dámaso, le dice, oye, a ver, hay un montón de escrituras por ahí, vamos a hacer una Biblia única, ¿no? Para que tengamos una sola, igual que tenemos un credo y una sola fe, para que tengamos unos libros canónicos en los que estemos todos de acuerdo. Y San Dámaso hace un concilio, decide qué libros en ese concilio, decide qué libros van a formar parte de la Biblia y cuáles no, o sea, los apócrifos y todo eso salen de esa reunión. Y entonces San Dámaso le encarga a lo que luego será San Jerónimo, le dice, mira, todos estos libros de aquí son la Biblia. Me los traduces al latín, por favor, porque unos están en hebreo, otros están en griego, es un pifostio. Entonces, San Jerónimo, por orden de San Dámaso, un tío de Galicia, traduce la Vulgata, que es la Biblia, hasta 1979, la Biblia oficial del cristianismo y del catolicismo. Entonces, si quitamos a estos tres tíos de la historia, si quitamos por supuesto, esto que os he dicho es fácilmente comprobable, ¿no? Tal, pero normalmente no viene así en los libros, porque os dirán siempre que no, Constantino fue el primer emperador cristiano, bla, 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 bla. A ver, Constantino se bautizó en su lecho de muerte y en el arrianismo. Y el edicto que hace Constantino, el famoso edicto, no es un edicto de Constantino, sino que es una recreación del edicto de Galerio y lo único que habla es de la libertad religiosa. Y luego, en cambio, Teodosio sí dice, no, es que la única religión permitida es esta. Y San Dámaso es el que traduce la Biblia, o sea, el que dice, estos libros son la Biblia, estos no. Entonces, y el que se lo encarga a San Jerónimo. Quitamos a ese tío también y tampoco nuestra Biblia, nuestra religión no sería igual. A lo mejor, no sé, los Reyes Magos serían 8
yo qué sé, por ejemplo, los Reyes Magos solo se les menciona en uno de los evangelios canónicos y tampoco se dice cuántos son, se dice unos magos de Oriente vinieron y tal, no se dice cuántos sean. Lo de que sean 3 es una tradición precisamente de un apócrifo. Pero bueno, el caso es que si quitamos a estos 3 tíos, el mundo es distinto y estos 3 tíos son hispanos. ¿Qué sabemos de ellos? Pues mira, no sé, yo hoy he estado, ayer estuve en Valladolid en la Feria del Libro y encantado, por cierto, y a la vuelta me he querido pasar por Coca, que hacía mucho que la tierra de Teodosio. Aparte de que hay 0, restos romanos, bueno, hay muy poquitos, hay un ninfeo a las afueras de Coca y en un estado lamentable de conservación, es el único resto romano que hay, pues a Teodosio, este señor que hemos dicho que dijo la religión va a ser la cristiana en todo el imperio, por lo tanto en todo el mundo, que Europa desarrolle a partir de entonces, tiene un busto chiquitito, pues más o menos de tamaño natural, un poquito más grande, tal vez, y es el único monumento a Teodosio que hay en España. Trajano, bueno, Trajano tiene monumentos en Hispania, bueno, creo que me suena que en Sevilla tiene algo, pero ¿dónde tiene uno? En Londres, en la muralla de la Torre de Londres, hay un monumento precioso, una estatua preciosa de Trajano, y otra en Buenos Aires, aquí no, en Madrid no. ¿Para qué? Trajano. ¿Tiene calle Trajano en Madrid? Pues me preocupé por averiguarlo y resulta que sí, tiene una avenida, Avenida de Trajano. Está en las afueras, y es una avenida que tiene 2 aceras, ¿no? Como todas. En una acera mide 2 manzanas y en la otra 1 manzana. Tampoco es de extrañar, porque si conocéis Madrid y la calle Hernán Cortés, pues bueno, es una callejuca estrecha que va desde Hortaleza hasta Fuencarral y que tiene 1 manzana. O sea, conquista, macho, la Nueva España para que luego te den 1 manzana de calle. En fin, somos así. Dicen que a veces Hispania es una madre cruel. Pero bueno, el caso es que todos estos señores son fundamentales para que el mundo haya sido tal y como lo conocemos. Pero no nos lo han contado, no nos lo cuentan en los libros de historia, no se lo cuentan a nuestros hijos, no hay series sobre el tema, no hay monumentos, no hay libros, no hay enciclopedias, no hay universidades. Pero, y de las mujeres, oye, pues a lo mejor de las mujeres sí, ¿no? Porque también hubo mujeres importantes hispanas, pues menos todavía. A mí, mi favorita es Egeria, que para mí su vida es como una metáfora de cómo son las mujeres en la historia o de lo mal que se las ha tratado. Egeria es nada más y nada menos que la primera hispana que escribió un libro de viajes, un libro que se conserva, un libro escrito por una hispana en el siglo IV después de Cristo. Para que os hagáis una idea, y antes decía, no, porque si esto ocurría en Inglaterra, si esto no sé qué. Si conocéis las postales de Vindolandia, Vindolandia es un fuerte que está al sur del muro de Adriano y donde gracias a la humedad y todo eso se han conservado un montón de cosas, entre otras unas tablillas que son como tarjetas postales en las que pues, se dicen un montón de cosas que son muy curiosas porque nos permiten conocer la vida cotidiana de los romanos de ahí. Y en una de ellas, muy famosa, es una invitación de cumpleaños de una mujer a otra mujer. Y entonces el escriba escribe, oye, que te invito a que vengas a mi fiestuki, que no sé qué, que nos vamos a pasar muy bien. Y ella de su mano añadió, hermana, ven por favor, que nos lo pasaremos bien. Esa frase es la primera frase escrita por una mujer en Inglaterra. Y sobre esa frase se han hecho documentales, se han hecho series, Mary Bird ha hecho un libro, hay un museo, es como la bomba, una mujer que escribió una frase. Y nosotros tenemos una mujer que escribió un libro. Bueno, supongo que habrá colegios con su nombre, becas, cátedras, universidades. No, nada, 0. Bueno, ¿por qué? Pues no sé. ¿Sabéis? Que yo sepa, después de lo que he investigado sobre Egeria, ha habido dos conmemoraciones. Una fue un sello que se hizo en 1983, creo, en pesetas, sobre que se hablaba Egeria, la monja viajera. Y otro en un programa de los Lunis, en televisión española, en la que se mencionó a Egeria. Ya está, eso es lo que hemos hecho por ella. ¿Y cómo termina ella su libro? Mira, fíjate, es un libro, es un libro de viajes. Es un libro de viajes en el que, aunque está un poquito desactualizado, pues nos cuenta su periplo desde
no se conserva entero, pero bueno, se conserva la parte en la que llega a Tierra Santa y entonces te va contando pues de los sitios que ve, no sé qué, tal y cual. Y resulta que ese libro también estuvo a punto, bueno, tampoco sabíamos que existía, de hecho, de Egeria solo sabíamos una mención de un tío, San Valerio, en una carta a unos monjes del Bierzo, que les preguntaba si conocían a esta señora, porque él sabía que había sido famosa desde Oriente hasta Occidente, o sea, en todo el mundo, pero no sabía más de ella. Nosotros no sabíamos nada, bueno, pues se quedó eso ahí perdido y tal. Y luego resulta que en la biblioteca de Montecassino había un montón de libros y cuando pasó Napoleón por ahí, a finales del 18, 19, se llevó muchos libros, se los quería llevar a Francia, pero al final se quedaron casi todos en Milán. Eso permitió que esos libros se salvaran, porque evidentemente Montecassino quedó plano como una moneda después de la Segunda Guerra Mundial. Y entre esos libros había como sabéis, había un libro de un tío, de un francés, no sé qué, y medieval, y en la parte de atrás del libro había un añadido, y ese añadido es el libro de Egeria, o la parte que se conserva, la única copia que se conserva del libro de Egeria, está en la Congregación de los Laicos en Milán. Y de aquí que cuando apareció eso, tampoco se pensó que era de Egeria, dijeron, no, esto es una cosa de una Leonor no Leonor, una no sé qué de Aquitania, que una monja posterior del siglo VIII, noveno, por ahí, que viajó a Tierra Santa y tal. Y tuvo que venir un francés en 1903 para darse cuenta que no, que ese era el libro de Egeria, de la española, de la monja del Bierzo. Bueno, no sabemos si era monja, tampoco sabemos si era del Bierzo, pero bueno, sabemos que era hispana porque ella lo dice. Y hasta 1903, o sea, no sabíamos nada de su historia. Y bueno, fíjate, a mí me llamó mucho la atención cómo termina el libro, ¿no? Porque termina como diciendo que va a hacer más cosas, más viajes y tal. Y entonces dice, si además podré conocer otros lugares, los referiré a vuestra caridad. O yo misma presente, si Dios se digna a concedérmelo, o ciertamente os lo comunicaré por escrito si otra cosa me viene al espíritu. Entre tanto, señoras mías y luz de mi vida, dignaos acordaros de mí, sea que esté viva o sea que haya muerto. Dignaos acordaros de mí. Joder, es una misión. O sea, Egeria, nuestra primera escritora, nos dejó dicho que nos acordáramos de ella, no nos acordamos. O sea, hay que reivindicarla. O sea, ¿dónde están todas las feministas de salón y todo eso? A la hora de reivindicar a la primera mujer que escribió un libro aquí, en el siglo IV, señores, hace 1700 años, volvemos a lo mismo. ¿Qué otra mujer conocemos que haya escrito un libro en toda Europa en esa época? Nadie. Nadie, la nuestra. ¿Le damos importancia? No sea que alguien se sienta orgulloso de ser español, no, por favor. Bueno, y así todo. Entonces, bueno, voy a ir terminando para que nos preguntemos y hablemos cosas y tal, que si no soy muy aburrido, pero voy a terminar con tres cosas. Una, ¿por qué digo tanto esto de que se meten con nosotros? Y siempre hemos hablado mucho, aquí habéis hablado muchísimo y mejor que yo de la leyenda negra. Yo voy a poner un ejemplo de la leyenda negra que, como sabéis, viene muy a mano, que es por el tema de la famosa gripe española. Sabéis que la gripe española empezó en China, qué casualidad, en 1916, y se sabe que en 1917 estaba en Estados Unidos. Hasta el 4 de marzo del 18 se detectó en Fort Riley y luego llegó a Europa, a Brest, y bueno, y a España llegó después. Pero ¿qué pasaba? Que los periódicos en el resto de Europa censuraron la noticia de la gripe porque tenían miedo, cada uno tenía miedo de que fuera un arma química del otro, una arma biológica del otro. Y en el único país donde se habló libremente de esa gripe fue en España. ¿Y cómo llamaron a esa gripe nuestros queridos amigos sajones? La gripe española. ¿Tiene algo que ver con España? No. De hecho, llegó aquí muchísimo después que a Francia, a Bélgica, a Alemania, a Inglaterra. Pero todavía se llama la gripe española. Y eso no es racismo, porque hablar mal de los españoles mola. O sea, no es, ¿sabes? No, que se jodan los españoles, son unos sanguinarios, ¿no? Y así nos ha ido. Y así nos ha ido. Aunque, y bueno, y ya con esto sí que termino del todo, con algo que dice alguien bastante más sabio que yo,
que es, bueno, bastante, muchísimo, que es Ortega y Gasset, que él decía, dice, yo quiero ser español y solo español. Yo quiero hablar el idioma de Cervantes, quiero recitar los versos de Calderón, quiero teñir mi fantasía en los matices que llevan disueltos en sus paletas Murillo y Velázquez. Quiero considerar como mis pergaminos de nobleza nacional la historia de Viriato y la del Cid. Quiero llevar en el escudo de mi patria las naves de los catalanes que conquistaron Oriente y las naves que descubrieron Occidente. Quiero ser de toda esta tierra que aún me parece estrecha, sí, de toda esta tierra tendida entre los riscos de los montes Pirineos y las olas del Gaditano mar. Así que, pues eso, seamos españoles, para eso tenemos que ser romanos y saber de dónde venimos y a quiénes vamos y a dónde vamos. Así que, chicos, pues nada, a partir de ahora les animo a pulsar la opción. Así que estoy aquí para contestar a todas vuestras preguntas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por estar ahí y por haber escuchado a este señor tan pesado y por ser tan romanos. ¿Vale? Muchísimas gracias, Paco. Por parte mía y de Miguel Ángel López de la Asunción, ha sido un recorrido, digamos, pues por esos personajes que de verdad que no aparecen en ningún libro, ¿eh? Como Osio, que aparece tangencialmente, muy escondidamente, y además en la universidad. Es hasta que no llegas a la universidad no lo puedes encontrar. Es decir, en los libros o manuales precisamente de secundaria no aparece. Y es muy importante precisamente precisamente en esa, pues justamente en el credo, ¿no? Y incluso en las costumbres, precisamente en los ritos, precisamente cristianos. O, por ejemplo, pues Trajano no aparece en ningún lugar, es decir, no aparece en ninguna estatua, ninguna calle, no aparece, de verdad, y es un personaje fundamental de la historia de la humanidad, ¿eh? De la historia de la humanidad. Es decir, personajes muy importantes también en nuestra literatura que no aparecen. Y yo creo que pues esta conferencia pues va a servir para reivindicar y para que de una vez por todas pues nos consideremos también romanos, ¿eh? De esa cultura y esa herencia. Y ahora precisamente vamos a pasar a ese turno de preguntas y vamos a ir a Buenos Aires, Paco, vamos a cruzar el Atlántico y nos vamos a ir con nuestro amigo Damián Petrillo. Adelante, Damián. ¿Ahora me escucháis? Vale. Alto y claro. Bueno, primero que nada, Paco, primero que nada, muchísimas gracias por tu ponencia. Aquí tengo mi Trajano que compré en Mérida cuando estuve allí. Así que bueno, nada. No es para preguntarte nada, sino para felicitarte por tu patriotismo, porque veo tantos españoles que reniegan de su patria y la verdad que da mucha pena. Y muchos hispanos nos sentimos muy españoles. Así que nada, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Damián, por estar ahí. El año que viene, con un poco de suerte, voy a Buenos Aires. Yo estuve viviendo ahí 1 año y medio, me encanta. Y bueno, o sea, vosotros sois el futuro. Nosotros, y yo siempre digo que los gallegos, ¿no? somos ya la minoría, somos como un pueblo, el pueblo de los abuelos que se ha quedado ahí arrinconado en una época distinta, más antigua y más peleándose entre sí. Sí, es absolutamente triste que haya españoles que renieguen de su historia y porque, oye, quiero decir, es que a nuestra tierra hay que quererla como es, ¿no? Es como tú quieres a tu mujer como es, con sus luces y con sus sombras, o a tu pareja, no con una imagen idealizada. Entonces, pues oye, hay cosas en nuestra historia que nos gustaría cambiar, sí, pero hay otras cosas de las que también tenemos que estar muy orgullosos. Entonces, por desgracia, siempre hemos tenido el enemigo dentro, ¿no? Por desgracia, siempre ha habido alguien dispuesto a vender a Viriato, pero al final Roma no paga traidores. Entonces, yo sé que el futuro será hispano o no, será latino o no será. Así que, pues gracias por estar ahí, Damián. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Buenos Aires. Y ahora vamos a viajar otra vez, vamos a cruzar otra vez hacia Hispania y nos vamos a ir justamente a Pozuelo de Alarcón con nuestro amigo Marcos López, cerrador. Adelante, precisamente, Marcos, abre el micro.
Muy buenas noches, muchas gracias, Paco. Una conferencia interesante y además inspiradora, por lo que tiene alguna vez tendríamos que hacer una conferencia, una mesa redonda, alguna cosa, ¿sabes? De ver por qué es lo que nos pasa a los españoles, qué cosa torcida tenemos en nuestra alma que nos lleva a ignorarnos a nosotros mismos, a despreciar todo lo que es nuestro y a ponernos siempre del lado del enemigo. Porque es lo que nos ocurre, ¿no? Yo sé que siempre me acuerdo del chiste ese, que tan manido ya, ¿no? Que dice, estaban pegándole dos al pobre aquel y le estaban dando una paliza. Dice, mira, me metí por medio y entre los tres le dimos. Claro, y a mí es que me parece que es lo que somos, lo que hacemos siempre los españoles, es ponernos de parte de... En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, antes de hacerte bueno, en realidad era comentar algunas cosas. Pero, ¿me puedes decir el título de tus libros, por favor? Sí. Romanos de aquí, el último. ¿Y el otro? Somos romanos. Somos romanos, va por la 4ª edición, estoy muy contento. Y el de en medio se llama Estamos locos estos romanos. Estamos locos estos romanos. Ajá. Y si me queréis seguir, en Twitter soy romanos_somos. Y en Instagram soy pacoalvarez.romano. ¿Vale? O sea, lo que queráis y tal, pues me podéis decir por ahí, me echáis la bronca, me corregís, me criticáis, lo que sea. Y vamos a ver. Por favor, ¿no te importa? Twitter, romanos_somos. Luego me ha abierto un canalito de YouTube que se llama Estamos locos estos romanos, pero vamos, de momento solo he subido 4 o 5 cosas. Son charlas muy cortitas, de momento desde el Museo Arqueológico, aunque luego habrá otras desde la calle y tal y cual, y son charlas muy cortitas. Si os gustan, Estamos locos estos romanos en YouTube. Vale. Ha hablado del Papa Dámaso y efectivamente el Papa Dámaso es uno de los grandes personajes y es uno de los grandes personajes hispanos de la historia de la Iglesia, ¿eh? Sí. Pero grandísimo personaje, porque no solamente gracias a él ha existido la Vulgata, se determinaron cuáles eran los libros canónicos que tenían que formar parte de los evangelios y cuáles no, y por tanto hay la distinción entre los apócrifos y demás. ¿Estamos? Pero es que, por ejemplo, también la doxología, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Es suya. Sí. Está escrita personalmente por él. Es suya. Sí. De lo que trata es justamente es de transmitir en muy pocas palabras, de una manera muy sencilla y de una manera que se interiorice lo que es el principio o el dogma de la Santísima Trinidad. De esa manera también. Sí. Hay muy poca gente, vamos, es que España tuvo un papel grande, un papel importante en Roma. En lo que fue el imperio romano. Yo creo que muy poca gente sabe que en todo el mundo, porque hoy todo el mundo, el calendario se inicia el 1 de enero. Pues mire usted, el calendario no se iniciaba el 1 de enero. El año no se iniciaba el 1 de enero. El año se iniciaba en marzo, con la primavera, el renacer y todas esas cosas. Además, si contáis los meses, porque en los meses va quedando rastro, algunos meses van dejando rastro de su nombre. Por ejemplo, septiembre es el 7º mes. Oiga, es el 9º. Octubre el 8º. Oiga, es el 10º. Noviembre es el 9º y es el 11. Y diciembre es el 10º. Oiga, que es el 12. ¿Y eso por qué? Pues simple y llanamente porque cuando la guerra de Numancia, que se convirtió en el Vietnam de Roma, porque era el Vietnam de Roma, aquí nadie quería venir, bueno, esto era horroroso para las legiones hermanas lo que fue la guerra de Numancia. Bueno, hubo un momento en que se plantearon acabar de una vez por todas con la ciudad. Y entonces, como las campañas se iniciaban en primavera y los cónsules eran elegidos a 1 de año, pues se elegía el cónsul
Hombre, y ahora el cónsul tenía, que estaba en primavera, tenía que empezar a preparar la campaña. Entonces, para tener la campaña preparada a comienzo de primavera, se adelantó la elección de cónsules 2 meses. Y por eso el año empieza en enero y desde entonces así quedó. Eso lo cuento en Somos Romanos y lo vuelvo a decir en Estamos locos estos romanos. Es tal y como dijiste, tal y como dices. En el 154 a.C. murieron los 2 cónsules en la guerra, porque esas guerras, eso, las llamaban las guerras de fuego, porque dicen que jamás se había visto en la historia unas guerras tan gordas y tan salvajes como las que tenían lugar aquí. Antes hemos hablado de pasada de la Guerra de las Galias, que duró 10 años. La conquista de Numancia, que es un pueblo en Soria, duró 20 años, el doble de tiempo de conquistar a los galos, los belgas, no sé qué, cruzar el Rin, volver tal, cruzar a Britania, volver, eso 10 años, 20 años conquistar Numancia. Entonces, fue la bomba, o sea, y efectivamente ese año, el 154, habían muerto los 2 cónsules y dijeron, mira, pues para el año que viene o los mandamos antes o no llegan a tiempo. Y entonces, pues, por eso se hizo toda la movida de empezar el año por primera vez el 1 de enero. Y lo dice Tito Livio, dice en un epítome, en una frase corta, dice, por primera vez en nuestro equivalente, al 153, no me acuerdo qué año es del 600, desde la urbe cóndita, desde la fundación de la ciudad, por primera vez empezó el año un 1 de enero. Que además enero era un mes muy conveniente también para empezar el año, porque como estaba dedicado a Jano, ¿no?, que es el de las puertas, en inglés January, ¿no?, la jamba, todo eso viene de Jano, y Jano es un dios que mira para adelante y para atrás a la vez, al presente y al futuro. Entonces les molaba como mes de principio de año, pero claro, se quedó todo descolocado. Pero bueno, así es. Y sigue descolocado. O sea, que fíjate si somos romanos, Marcos, tienes toda la razón. Así que el mundo entero debe empezar el año, el 1 de enero, a Soria. Exacto. Sí. Pero te encontrarás españoles que dicen que no. Que, bueno, pues vale, pues tronco, pues tú mismo. Pero estamos diciendo lo que dice Tito Livio y además lo que digo yo siempre, digo, ¿cómo que? A ver, si es que es por lógica. O sea, si no, los meses estarían ordenados bien. O sea, el año, quiero decir, dice, no, porque desde Numa Pompilio el año empieza el 1 de enero. Bueno, y entonces, ¿por qué leches el mes de julio era Quintilis? Porque el mes que se le dedica a Julio César era el mes quinto, pero ya era el séptimo entonces, ¿no? Y a Augusto se le dedicó el mes octavo, agosto, y de hecho se le quitó un día a febrero para que agosto y julio tuvieran los 2 meses 31 días. Por eso está el lío ahora de qué mes tiene 30 y cuál tiene 31. Pero vamos, un punto, Marcos, que me alegro que lo hayas traído a colación, porque es que es así. O sea, ¿qué importancia tenemos? Pues mira, macho, el año empieza el 1 de enero por culpa de la guerra que hubo aquí en Soria. Sí. Muchas gracias, Marcos, desde Pozuelo de Alarcón. Muchas gracias, Paco. Yo quería preguntarte precisamente una cuestión. Quería preguntarte por una legión hispana desaparecida, la Legión Novena, que fue precisamente pues destinada a las Galias y luego a Britania. Unos dicen que fue masacrada, otros dicen que fue trasladada. ¿Qué se sabe sobre eso, Paco? Pues como de casi todas las cosas, lo que se sabe es una mezcla de leyenda, novela y buenas intenciones. Pero, quiero decir, yo he leído de todo y bueno, hombre, me gusta pensar que eso, ¿no? Que si la Legión Novena se quedó ahí, que una de las reinas de no sé qué reino, no me acuerdo ahora, de Gales, es descendiente de uno de los hispanos que la comandaban. Y todo eso, y incluso hay quien la termina relacionando con las leyendas artúricas. Hasta hay alguna película en la que se habla de los romanos de la novena, que eran romanos y eran hispanos, porque los romanos nacemos donde nos da la gana. Y de hecho, quiero decir, una de las diferencias de Roma con el resto de los imperios es esa ausencia total de racismo. O sea, quiero decir, tú puedes ser sirio, puedes ser hispano, puedes ser germano, como era Arminio, pero puedes ser a la vez ciudadano romano, y eso está por encima de todo. Tú eres ciudadano del mundo, macho. O sea, eso es ser ciudadano romano.
y da igual el color que tenga tu piel. Y entonces la verdad es que habría que investigar tanto, lo que pasa es que en el fondo, si terminan viendo los ingleses que Arturo era un tío de Murcia, pues van a borrar el libro. O sea, lo van a censurar, dalo por hecho. Sí, sí. Fíjate, Paco, que yo lo comparo con los ríos de tinta que está precisamente pues dando lo que es la Legión Perdida. O sea, hay ya sabes que hay una leyenda, hay estudios, hay una población, digamos, genéticamente pues con nariz aguileña, con ojos azules. Dicen ahí en China que pueden ser descendientes precisamente de la batalla de Carrae, De los de Craso. de los de Craso. Y sin embargo, no se realiza nadie se anima precisamente a buscar justamente los restos de esta legión que estarían precisamente, pues, yo quiero pensar que no pasaría como en Teutoburgo o como en Carrae. No quiero pensarlo. Quería preguntarte también sobre la influencia. Hay un edicto muy importante, que es el edicto de Caracalla, en el año 212, en que precisamente, pues, universaliza precisamente esa ciudadanía, ese derecho a la ciudadanía que es tan importante, ¿no? En la participación en los comicios y también, digamos, en el cursus honorum. ¿Cómo afecta precisamente a Hispania ese edicto? Pues fíjate que Vespasiano había emitido ya en el 76 un edicto por el que a toda Hispania, a todos los hispanos se les otorgaba, que no fueran todavía ciudadanos, se les otorgaba el jus latinum, el derecho el equivalente a la gente del Lacio, ¿no? No de Roma, pero sí, digamos, el escalón inmediatamente inferior. Entonces, entre eso y la cantidad de municipios romanos que había en Hispania, dicen que para el 212 prácticamente todos los hispanos eran ya ciudadanos romanos y que no afectó aquí tanto como en otros sitios. Bueno, si alguno quedaba que no lo fuera, a partir de ahí lo fue. Lo que sí es cierto es que piensa que para el 212 pues ya había pasado 300 años, por ejemplo, de que Cádiz hubiera sido un municipio romano. ¿Sabes? Por supuesto, Itálica, Cartella, que fue colonia primero de derecho latino, pero luego de derecho romano, Itálica ya lo he dicho. Bueno, quiero decir que en 300 años da tiempo a hacer muchos ciudadanos. O sea que, pero bueno, puede ser. Que Andrés dice que si Egeria es la autora del Evangelio secreto de la Virgen María, yo creo que no. Yo creo que, quiero decir, es otra Egeria. O sea, o es una Egeria legendaria, porque lo del Evangelio secreto de la Virgen María, o sea, lo único que se conserva de Egeria de verdad es el itinerario ad locis Santi, de la Egeria de verdad, que puede que se llame Eteria, porque tampoco sabemos muy bien ni cómo se llamaba. Pero vamos, de todas formas, le echaré un vistazo, pero yo tengo entendido que es un aprovechar ese nombre para escribir ese libro, o alguien para decir que se lo ha encontrado y tal, pero no me consta. Puedo estar equivocado, evidentemente me equivoco un huevo de veces. No me consta que tenga nada que ver con la Egeria, digamos, histórica, suponiendo que existirá como la entendemos. Hay otro personaje también, bueno, se cuenta, no se habla precisamente sobre la autenticidad de los restos del apóstol Santiago, porque hay, digamos, personas, ¿no?, que discuten que podría ser, digamos, Prisciliano, también, otro hispano precisamente. ¿Qué nos puedes contar de este personaje de Prisciliano? Pues Prisciliano es otro tío de Galaecia, de cuando Galaecia era muy grande, o sea, pues, porque fue obispo de Ávila posiblemente, y a lo mejor Ávila, o lo que había en Ávila entonces, era parte todavía de esa Galaecia. Prisciliano fue un hereje, porque la verdad es que es un hereje muy curioso, porque ¿cómo se llama? Es un hereje hippie, o sea, quiere decir, es un hereje que llevaba el pelo largo, que no creía en la tonsura, que no creía en el celibato, pero que sí creía que la iglesia tenía que ser pobre, que la mujer debería participar más de los ritos religiosos y tal. Entonces, bueno, pues al final, como suele ocurrir con estas cosas, se lo terminaron cargando. Pero dejó una cosa curiosa en la Biblia, incluso en la historia de la Iglesia, que es lo que se llama
la suma joaquínica, que es una corrección que hizo, dicen que Pristiliano en una de las primeras versiones de la Vulgata y que de algún modo pasó al resto de las Biblias sin la coma joánica, sin que se corrigiera, hasta el punto que cuando a Erasmo de Róterdam le encargaron una nueva traducción de la Biblia desde el original, le dijeron, oye, pero es que no has metido esto, es una manera de referirse, como hablaba Marcos antes, a la Santísima Trinidad. Es una corrección que permite más claridad, una pia fraus, pero no venía en la Biblia original. Entonces Erasmo dijo, es que en lo que me habéis dado griego no viene eso. Entonces, y dijeron, bueno, ahora se ha quitado la coma joánica, la podéis buscar en Google, coma joánica, y te cuenta toda la historia de Pristiliano y tal, y ahora sigue saliendo en la Biblia, pero digamos como con un asterisco diciendo, ojo, esto ya no se cree así, o esto no corresponde a la redacción original de la palabra de Dios. Pero es muy curioso. Luego, sobre si es Pristiliano el que está enterrado ahí, pues lo dudo mucho, porque a Pristiliano lo mataron en la Galia, lo llevaron preso ahí, lo acusaron de mago, porque si lo acusaban de hereje no lo iba a matar nadie, y lo mató, se mató por orden de un usurpador de Augusto Máximo. Exacto, en la Galia. Con lo cual, pues llevar el cuerpo de este tío en cachitos hasta Galicia y tal, pues, y para enterrarlo en Santiago, ¿y por qué ahí? No tiene ningún sentido. Lo de si está la tumba o no está la tumba de Santiago ahí, yo creo que lo importante es el camino, ¿sabes? Entonces, y luego la fe que cada quien tenga, pero yo creo que en el camino te encuentras lo que busques. Y además lo que mola es hacer el camino, o sea, no digo ya el camino de Santiago, el que sea, caminar, buscar, ¿sabes? Así que, pues yo me quedo con eso, vamos. Tengo que hacer una aclaración, muchas gracias Paco, una aclaración precisamente de Andrés Macías, que dice precisamente que se explicó mal, dice, quiere aclararlo, dice que precisamente pues sus anotaciones en el diario de viaje han servido para escribir ese libro, el Evangelio, escrito por el sacerdote Santiago Martín. Queda ahí, digamos, aclarado. Sí, Que ha perdón, sido que no lo había entendido bien. Que había sido un error suyo, ¿vale? Y bueno, quería también preguntarte porque también tropas auxiliares también aportamos. Y justamente honderos a baleáricos, hablando de los honderos a baleáricos, lo apreciados que eran en el ejército romano. Sí, fíjate, los honderos baleáricos es el primer cuerpo de élite hispano que exista. Tan así que son los que le dan nombre a las Baleares, ¿sabes? Porque, quiero decir, los griegos distinguían dos como grupos de islas. Las Pitiusas, que viene de Pitis, que quiere decir pino, que serían Formentera y Ibiza, y las Gimnasias, que serían Mallorca y Menorca. La gimnasia en griego quiere decir algo así como desnudo y se refiere a que los soldados de esas islas combatían con muy poca ropa. Los soldados de esas islas eran honderos baleares. Luego los romanos llamaron a esas islas las Baleares y ese balear viene de baleo, del verbo baleo, que es de donde viene bala y lanzar, balón, y todo eso viene de esa misma raíz. O sea que fíjate que esos soldados le daban nombre a las islas y todavía se lo siguen dando, ya no vemos la relación, pero se llaman Baleares por eso. Y eran soldados que estuvieron en la guerra del Peloponeso, estuvieron luchando contra Esparta, estuvieron luchando junto con Esparta contra... O sea, quiero decir, desde el siglo V se les menciona en el otro lado del mundo como los mejores soldados y estuvieron combatiendo hasta también en la guerra de las Galias como auxiliares del ejército de César y quiero decir, son la bomba. Y además hay una cosa muy curiosa, que es que en el siglo I a.C., en las guerras de Sertorio, que son unas guerras civiles entre romanos que tuvieron lugar en Hispania, o sea, entre hispanos, romanos de un lado y de otro, se inventó, hay quien dice, bueno, hay señales de que puede que sea anterior, pero bueno, a mí me molan las de aquí, se inventaron los proyectiles de onda, de plomo, normalizados, en vez de buscar piedras y todo eso, hacerlos a partir de un molde. En España hay patadas, de hecho lo venden hasta en todo colección, te venden balas de plomo romanas auténticas y
Y esto, y incluso te permite eso, varias cosas, normalizar el peso, con lo cual todas las balas van a ser buenísimas. Al ser de plomo se deforman, a diferencia de las piedras, y hacen unos estragos a lo bestia. Y además les hacían un agujerito pequeño para que silbaran, a muchas, para que silbaran al ser lanzadas, con lo cual imagínate 200 tíos tirándote balas, porque son balas de plomo, silbando, acojonan a cualquiera. Y aparte también permitía poner algún insultito, ¿no? Sertorio, desgraciado, esto va contra ti, o algo así, ¿no? O Pompeyo, te peinas demasiado, no sé. Y esto, entonces, quiero decir, es la primera utilización de balas de plomo, que no se volvieron a utilizar hasta que no hubo, digamos, pues arcabuces, ¿no? Y otro tipo de armamento que pudieran lanzar balas de plomo. Pero, pues eso, hace 2000 y pico de años ya las usaban los honderos baleares. Muchísimas gracias, Paco. Quería también preguntarte por esas guerras cántabras y astures, porque si las guerras celtíberas, precisamente esos 11 años de guerra, esa guerra tremenda que termina justamente con ese suceso, pues digamos, un Stalingrado precisamente en Celtiberia, porque realmente se suicida toda la población. Pues esa guerra astur y cántabra pues es tan dura que hasta incluso tiene que venir el mismísimo Octavio Augusto. Me cuentan precisamente, cuentan las crónicas, hasta incluso como era enfermizo Octavio, que era, digamos, no era físicamente un portento, pues estuvo hasta incluso a punto de morir. Cuéntanos un poquito la guerra céltica, por qué cuesta tanto dominar a los astures y los cántabros. Pues, para empezar, porque estaban del otro lado de la montaña, ¿no? Entonces, quiero decir, creo que fue en las crónicas de Ordoño, ¿no? Del rey de Asturias, dice algo así como Dios puso montañas muy fuertes alrededor de su reino, refiriéndose a Asturias, ¿no? Y diciendo por qué los moros no pudieron reconquistar nunca Asturias, a pesar de ser tantísimos. Y a los romanos les pasó un poco, no parecido, pero sí esto. Para los romanos la gente era más salvaje cuanto más viviera en sitios más fríos, más difíciles para la agricultura, más agrestes en general, montañas, ¿no? Entonces, los cántabros y los astures y todos estos, pues eran los últimos de Filipinas, ¿no? Con perdón. Eran gente que se había conservado, pues, libre y muy pura y casi en la edad de bronce, aunque estábamos ya en pleno hierro, ¿no? Hombre, tenían armas de hierro. Pero a lo que me refiero es a que en sus costumbres y todo eso eran sumamente primitivos. Entonces, fueron unas guerras dificilísimas que también duraron más que la guerra de las Galias, como bien has dicho, y en las que sí, al principio estuvo Augusto aquí, se creyó que ya lo había terminado todo, cerró la puerta del templo de Jano, que se cerraba cuando Roma no tenía guerra, y luego lo tuvo que volver a abrir y volver a cerrar. Pero, y sí, estuvo enfermo y tuvo que residir en Tarraco, en la actual Tarragona, para, bueno, pues para estar ahí en la playita, que se está muy bien, y ahí estar curándose y todo eso, mientras la gente se partía los piños aquí en las montañas. Entonces, fueron guerras salvajísimas en las que, por ejemplo, los cronistas romanos hablan que eran tan brutos que los cántabros que estando crucificados se ponían a cantar canciones de victoria. Y entonces, claro, los romanos flipaban, decían, pero estos están locos, macho, o sea, ¿qué pasa? O sea, o las mujeres les gritaban a los tíos que, pues eso, oye, que si no vais vosotros a darle a los romanos, ya iremos nosotras, que somos lo suficientemente. O sea, era todo, fue una barbaridad, la verdad es que una guerra tan salvaje como el final de la Guerra de las Galias, que también es muy salvaje en comparación con el principio, cuando en Burdeos le cortan las manos a todos y tal. Porque, por ejemplo, que te cortaran las manos, pues era lo peor que te podía suceder, porque te deshonraba, para los celtas y los cántabros, los astures lo eran, porque si no tenías mano no podías morir en combate y por lo tanto te habían jodido para toda la eternidad. A ti y a tu honor, con lo cual pues era muy gordo. Fíjate también lo importante que son las guerras cántabras, que el Ara Pacis, el Ara de la Paz, esta famosa con los
frisos que está en Roma, precioso, de mármol y tal, lo hizo Augusto como conmemoración del fin de la guerra cántabra. O sea que solo por esa obra de arte ya merecería la pena. También te quería preguntar, porque claro, lógicamente por, digamos, ese final de la guerra púnica, la Segunda Guerra Púnica, la importancia precisamente que tiene la victoria, esa estrategia de Publio Cornelio Escipión, bueno, al morir también precisamente sus dos familiares, precisamente aquí en Hispania. ¿Por qué elige justamente cuando Aníbal precisamente está justamente en la península itálica y está justamente muy agobiada, justamente Roma, pues teniendo al ejército púnico precisamente pues muy cerca de las murallas de Roma? ¿Cómo decide precisamente pues cambiar esa estratégica del cónsul Cunctator precisamente y elige atacar precisamente Hispania? Pues no está muy clara la motivación, si es una visión estratégica perfecta de decir vamos a cortarle la retaguardia e impedir que vaya a recibir más ayuda desde Hispania, o si tiene que ver más con intentar, al fin y al cabo, la presencia cartaginesa en Hispania estaba basada sobre todo en rehenes y en imposición de determinadas cosas. Entonces a los romanos al principio se les vio como si fueran unos liberadores, como si fueran los americanos en la Francia ocupada por los nazis. Y eso, lo que pasa es que luego se quedaron y entonces, bueno, ahí vino otra cosa. Pero no está muy claro si Escipión desembarca eso porque era tan buen estratega o también porque un poco como venga, vete para allá, tronco, y que vino con sus otros amigos jóvenes pijos y tal, nobles, y venga, a iros ahí a hacer la guerra y dejarnos en paz aquí a los mayores, que tenemos aquí a Aníbal en las puertas y no sabemos qué vamos a hacer. Y esto, lo que sí es verdad es que yo opino que un poco Escipión va haciendo las cosas sobre la marcha, porque quiero decir, por ejemplo, eso es el que funda Itálica con sus veteranos, los veteranos que quieren quedarse en Hispania y tal, pero no hace nada más. O sea, se vuelve a Italia en el 202, ¿no? Antes de Cristo, perdón, 202, 204, no me acuerdo, por ahí, antes de Cristo, vuelve para Italia y no hace nada más. En España, bueno, había pactado evidentemente con un montón de sitios, de ciudades, con Alucio, con este, con el otro, y esto, pero no, siempre se dice, no, y después se crearon las provincias ulterior y posterior y tal. Ulterior y esta. ¿Y cómo se llama? Pero eso ocurrió 9 años después de la fundación de Itálica. O sea que si tú quieres que Hispania sean 2 provincias, la citerior y la ulterior, y que cada una esté gobernada por un pretor, pues lo haces inmediatamente, no 9 años. 9 años son 9 años. Eran 9 años entonces y lo siguen siendo ahora. O sea, es una manera un poco lenta de reorganizar un territorio que estás conquistando, ¿no? Curioso. Muchas gracias, Paco. Me había fallado el ratón. Que te iba a preguntar precisamente, iba a preguntarte si es cierto ese juramento de odio que Amílcar Barca, pues ya sabes que precisamente se refugian digamos, en las Baleares y frente al templo, precisamente frente a la escultura pues de Astarte o de Baal, no estoy ahora seguro, pues hace jurar, según la literatura, ¿no? Que hace jurar odio eterno a Roma. ¿Eso es cierto? Podría ser, pero fíjate que luego de mayores se encontraron Aníbal, dicen, que se encontraron Aníbal y Escipión, no este Escipión, y estuvieron hablando le preguntó Escipión a Aníbal que desde su punto de vista cuál era el general más grande que había habido en la historia, y Aníbal le dijo Alejandro Magno, y entonces dijo, bueno, vale, ¿y cuál crees que fue el segundo mejor general de la historia? Y Aníbal dijo Pirro. Y entonces ya le dijo a Escipión, dice, vale, y si yo no te hubiera vencido, entonces, ¿en qué puesto me colocarías a mí? Y dijo, no, tú en el primero. ¿Sabes? O sea, quiero decir que al final quedaron bien. En las Baleares, yo me quedo con que Mahón lo fundó Magón, el cartaginés, y que si se juraron o no odio eterno y tal igual, bueno, pues quiero decir, eso entra dentro de los pactos de hospitalidad, de los pactos que hacen
en general los pueblos antiguos de no voy a cortarme el pelo hasta que mate a todos los romanos, y que no tienen, vamos, tienen una importancia religiosa y todo eso, pero que no tienen una importancia, digamos, tan... porque, bueno, luego siempre hay salvedades, luego siempre puedes pactar con los dioses lo contrario de lo que has dicho. O sea que me queda bonito como escena, pero no afecta al hecho en sí de que Cartago necesitaba defenderse de cómo había terminado la Primera Guerra, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Voy a ir ahora, otra vez, voy a ir hacia nuestros amigos de Buenos Aires. Nos vamos a ir con Damián Petrillo. Adelante, Damián. Paco, quería preguntarte, de todos los periodos de Roma, ¿cuál es el que más te interesa o el que más te gusta y cuál es el motivo? Muy buena pregunta. La verdad es que todos tienen cosas curiosas. La parte bonita es la parte clásica, ¿no? O sea, a mí lo que más me entretiene es el final de la República y el principio del Imperio, porque aparte, entre otras cosas, porque hay libros buenísimos sobre esa época, ¿no? Están los de Colleen McCulloch, la chica esta australiana, que libros preciosos, muy bien escritos, y que hablan de Mario, de Sila, de gente que no conocemos mucho. Y entonces quizás esa es la época, ¿no? Pero también es una época más convulsa. A lo mejor la mejor época es el siglo de Trajano, ¿no? Y el siglo segundo, después de Cristo. Pero todas tienen su aquel, porque el siglo de la crisis famoso, el siglo tercero, también tiene mucha curiosidad, y la época terrible, ¿no? O sea, lo que es el fin, sobre todo del Imperio de Occidente, tiene ese punto romántico y trágico, ¿no? Que es como la eterna derrota, la larga derrota, pero que tú estás ahí intentando mantener la civilización, caiga quien caiga, aunque los que vienen a lomos de los caballos, pues no saben ni leer ni escribir, ni les importa nada, ¿no? De hecho, se van a cargar las ciudades porque no saben ni cómo funcionan las cloacas, ni para qué son los acueductos. Y mientras tanto había gente que todavía estaba intentando mantener viva que se conservara por lo menos el derecho. Y gracias a eso, ¿no? A gente como Justiniano y todo lo demás, se ha conservado lo que es la esencia de nuestra civilización. El que solo podamos ser juzgados por nuestros iguales, el tener derecho a un abogado, todo eso es romano. Y todo eso se salva ahí, cuando se está yendo a la mierda, con perdón, el imperio, ¿no? Gracias, Damián. Gracias, Damián, desde Buenos Aires. Gracias, Paco. Te quería preguntar precisamente pues, la importancia de ese concilio precisamente de Elvira, ese primer concilio justamente pues, de la Iglesia cristiana en la península. Cuéntanos un poquito el papel de ese concilio. Pues fíjate que antes hablábamos de Osio estuvo en ese concilio. El concilio de Elvira es el nombre antiguo de Iliberris, ¿no? El nombre antiguo de Granada, que posiblemente es una ciudad que esté debajo del Albaicín, una ciudad romana que esté debajo del Albaicín de Granada, que es la colina que está enfrente de la Alhambra. Y ahí tuvo lugar el primer concilio que hubo en Hispania, y que fue alrededor del año 300 y poquito, 311, pongamos por caso, en el que entre otros obispos, muchos, acude Osio, y acuden como 300, ¿no? De toda Hispania. Se habla de los judíos, por ejemplo, se habla de que los judíos no pueden tener esclavos cristianos y tal, se habla de 3 o 4 cosas de las herejes y tal, pero lo importante es el hecho en sí de que es también el primer concilio, digamos, tan importante que tiene lugar en Hispania y que tiene lugar en Occidente. Porque en el año 300 la Iglesia oriental estaba mucho más organizada que la occidental, y en Hispania a partir de ese año será cuando empiece a levantarse y a fundamentarse lo que es la Iglesia, lo cual servirá para vertebrar ese fin del imperio, cuando los obispos sean los únicos que queden gobernando las ciudades. Muchas gracias, Paco. Y bueno, también no solamente personas, sino también, Paco, habrá que, pues, digamos, subrayar precisamente lo que Hispania aporta precisamente en, digamos, en materias primas, en riquezas precisamente a Roma. Justamente, pues hay un producto
digamos, delicatessen, ¿eh? Además de mi zona, precisamente también la zona de Gadir, pues la zona también de Castagonova y Gadir, sobre todo el salazón, el garum. El Háblanos garum. precisamente de ese producto. Pues el garum, fíjate que era, dicen que era como el ketchup o la mayonesa en el sentido que lo usaban con todo, aunque había muchísimas calidades distintas, ¿no? Pero un poquito más arriba de Cartagena hay una zona que se llama Escombreras, que se llama así por el escombrus, que es como se llama la caballa en latín. Y en esa zona se hacía garum de caballa. El garum es una salsa que se hace a partir de pescado macerado al sol, que la verdad es que hay gente en arqueogastronomía que lo ha más o menos reconstruido y tal, y sabe, es una salsa que sabe muy fuerte, pero claro, hay que tener en cuenta que en esa época había que disimular la mayoría de los sabores de la comida, porque como no había refrigeración, pues todo sabía un poquito a rayos, entonces por eso se le ponía todo mucha pimienta o salsas fuertes como esta y tal. El garum floss, el garum flor de garum, una ánfora de flor de garum podía costar lo que un coche pequeño. Así que quiero decir, era un producto muy, muy caro. Se conserva algún cartel incluso en Pompeya anunciando garum de Hispania, ¿no? Garum de Cartagena. Y bueno, pero sí, se producía en toda la costa, incluso en el norte. Cerca de Irún y por ahí han aparecido sitios donde a lo mejor se hacía con otro pez, obviamente, pero se hacían esas salsas de peor manera, porque obviamente el sol en el norte pues no pega como pega en Murcia, pero vamos, es una de las aportaciones junto con el aceite de oliva fundamentales de Hispania al resto del mundo. Obviamente había aceite de oliva en más sitios, en Grecia, en Italia y tal, pero el aceite de oliva más exportado es el hispano, y como prueba de ello es el Monte Testacho en Roma, que es una montaña, una colina construida a base de las ánforas que se rompían de aceite, y se ha visto que el 85%, se ha demostrado que el 85% de esas ánforas eran de aceite de la Bética. Así que, evidentemente, ellos ya sabían que el mejor aceite de oliva del mundo se hace de este lado. Ahora me voy al mundo del espectáculo, Paco. Me voy al mundo del circo. ¿Se conoce algún, digamos, a un campeón precisamente en las arenas de Roma o, digamos, a nivel, digamos, de todo el Imperio Romano? Alguien que fuese famoso, pues, digamos, en el circo o en el anfiteatro, precisamente, siendo gladiador. Pues gladiadores hubo algunos importantes, pero el más fundamental, el, el más fundamental es Diocles, que era un piloto de carreras, un conductor de cuadrigas, que era lusitano, no sabemos de dónde, probablemente de Mérida, y fue, según un tío, no me acuerdo el nombre, según un doctor en arqueología americano, es de toda la historia del mundo, desde entonces hasta aquí, y contando a Messi y a, yo que sé, a Cristiano Ronaldo y a la gente de la Fórmula 1 o del tenis, es el deportista que más dinero ha ganado de la historia. Y esto se retiró a los 2 años de retirarse, murió, pero había ganado 800.000 carreras y todo eso, y se calcula que ganó en su vida el equivalente a unos 16.000 millones de euros, algo así, no sé, una burrada, o sea, pero una burrada. El siguiente después de él, no sé si es Michael Jordan, y ganó 200, o sea que nada que ver. Y era famoso en el mundo entero. Su campo de entrenamiento estaba precisamente en un circo que había donde está ahora San Pedro del Vaticano. Y el obelisco que hay en la plaza de San Pedro es el obelisco que estaba en el circo donde entrenaba Diocles. Muchísimas gracias, Paco. Quería preguntarte también por otro aspecto. Dicen precisamente, bueno, desde, digamos, desde tiempos de los fenicios, precisamente con Magón, es decir, hay viajes precisamente, pues, míticos, ¿no? Los focenses precisamente van buscando precisamente las casitérides, las famosas casitérides, esas islas precisamente, pues, necesarias para el estaño, para realizar esa aleación precisamente con el cobre para realizar precisamente el bronce. Últimamente, pues siempre se ha identificado con las Islas Británicas, pero ¿hay algún experto, digamos,
hay gente que dice precisamente que podría ser o que se ha identificado con las Rías Baixas en Galaecia. ¿Qué nos podrías decir ahí? ¿Qué podrías Sí, decir? Sí, las casitérides es que no se sabe muy bien dónde están. Sí sabemos que los fenicios recorrieron la costa de Portugal hasta el norte y la costa de África también hacia el sur. Y los gaditanos exactamente lo mismo. O sea, de hecho es muy curioso pensar qué pasó con esas factorías que se abandonaron y que nunca volvió un barco fenicio por allí, ¿no? Pero realmente no sabemos qué son las casitérides, dónde están, si es Bretaña, si es Irlanda, si es el sur de Gran Bretaña o si es Galicia. En principio es más fácil ir hasta Galicia desde Cádiz que cruzar el Golfo de Vizcaya y todo eso a lo loco en el siglo V antes de Cristo y llegar hasta Bretaña, no ya Gran Bretaña, porque aparte la corriente ahí va al revés. Pero bueno, podría ser, porque fíjate, el otro día se está descubriendo en Turuñuelo, en Extremadura, Casas del Turuñuelo se llama, hay un edificio que se lleva excavando un montón de tiempo, de Tarteso, desde la época tartésica, que es un edificio que se terminó y se enterró. Y es un edificio en el que primero se encontraron unas escaleras que iban hacia abajo y cuando llegaron al fondo, al suelo de esa habitación, resulta que ahí se habían sacrificado un montón de caballos y todo eso. Y entonces pues empezaron a excavar ya, digamos, a ese nivel de suelo, que es como 3 metros por debajo del suelo, no del suelo normal de hoy, sino del suelo normal de entonces. O sea, quiero decir que se enterró ya inmediatamente después de terminar el proceso. Todavía no se ha investigado todo, pero sí hay dos cosas muy curiosas. Primero, que está datado más o menos en el 500, 600 antes de Cristo. Y resulta que los escalones son de cemento. Y el cemento se supone que no se inventó hasta la época romana. Con lo cual, estaríamos ante unos escalones que tienen 600 años, o bueno, 300 años más aquí de lo que deberían de tener. Y luego, en el centro de una de las habitaciones había una bóveda que se ha caído con el tiempo, pero se puede reconstruir bien. Y también la bóveda es un invento romano, se supone, con lo cual tampoco debería de estar en Extremadura, porque esto está por ahí por Medellín, en Extremadura 600 años antes o 300 años antes de que un romano viniera aquí. Entonces, quiero decir con esto que la historia se va escribiendo cada vez y que eso, las casitérides, pues a lo mejor sí que eran Gran Bretaña y estos tíos tenían una forma de navegar que ahora no lo conocemos. Puede ser. muchas gracias, Paco. Y yo creo que si no hay más preguntas, yo creo que, Paco, ya hemos cumplido grandemente. Te doy muchísimas las gracias. Eres un gran amigo nuestro, de Miguel y mío, y además un gran ponente, un trabajador, un investigador y además un erudito sobre el tema. Yo te invito precisamente y te invitaré siempre a que formes parte de esta familia y que sobre todo más allá de estas conferencias y de todo lo que estamos haciendo, de verdad, la amistad es lo más importante. La Fides, Paco. Y quiero que todo el mundo abra precisamente el micro, que dé ese aplauso, esas gracias a nuestro ponente. Muchas gracias. Porque las últimas palabras tienen todos el micro. No voy a venir más. Te lo mereces, Paco, y además te mereces. Que no voy a venir más. Y además te mereces, Paco, te mereces de largo, te mereces precisamente pues esas palabras que para cerrar esta conferencia, de verdad, que desde el primer momento te voy a decir que estuvo dispuesto a colaborar con nosotros y de verdad que te lo agradezco muchísimo. Paco, tuyas son las palabras para cerrar esta conferencia. Un abrazo. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar tan locos, que os guste nuestra historia y bueno, nos vemos aquí, nos vemos en los libros, nos vemos con los locos por nuestra historia y bueno, pues eso, ánimo y a por ellos, que son pocos y cobardes, ¿vale? Que cada día es un día nuevo
Y acordaros siempre que somos romanos y los romanos no nos rendimos nunca. Como he oído precisamente ahí, Paco, fuerza y honor a todos. Un abrazo bien grande y de verdad que sigan leyendo, lean los libros de Paco, que son fantásticos, se van a divertir muchísimo y luego vean La vida de Brian, la película, porque de verdad que somos enamorados de esa película, Paco y yo. De verdad, un abrazo, Paco, un abrazo a todos. Que Dios bendiga a España y muy buenas noches a todos. Chao. Buenas noches.